Este comparativo de las declaraciones lo ha hecho nuestro gentil amigo Eduardo Cardoso y lo hemos compartido con ustedes. Es importante que usted esté informado y de la mejor manera para que finalmente usted saque sus conclusiones. Para hablar sobre la decisión judicial que se dio en la primera instancia aquí en Cuenca, conversaremos con el doctor Guillermo Ochoa, experto en Derecho Público, además docente de la Universidad de la SUAY, para conocer un poquito de manera objetiva si se ha obrado en derecho primero que nada y después si se vulneró este derecho que precisamente la concejal Paola Flores y Marisol Peñalosa han aducido a través de los tribunales. Sin más dilatoria, damos la más cordial bienvenida al doctor Guillermo Ochoa. Muy buenos días. Buenos días, Juan Fernando. Un gusto y un cordial saludo a nuestros radioescuchas que están atentos el día de hoy, ¿no? Efectivamente, en días pasados la justicia dio pues un pronunciamiento interesante, después de todo, sobre la elección de la dignidad del vicealcalde. Una elección que en alguna medida ya fue cuestionada meses atrás ya, desde la sesión inaugural aquel 17 de mayo. Y en ese sentido, yo creo que ese sinsabor nos ha traído ya una cola que ha generado además una incertidumbre en la ciudadanía. Sin embargo, al margen de eso, recordemos lo siguiente, recordemos que la Constitución de la República efectivamente garantiza un derecho de participación tanto a mujeres como a hombres y obviamente sin discrimen alguno a cualquier persona que quiera participar en una lid electoral como tal. Sobre esa base, la propia Constitución habla ya de que ese derecho a la participación tiene que levantarse sobre una base, y la base es un criterio de la paridad de género. Ese criterio es un principio que va a influir decisivamente a muchos derechos. En este caso, principalmente, va a incidir directamente en una suerte de el acceso a una función pública. Sin embargo, tomemos en cuenta lo siguiente. Cuando se armaban las listas tienen que estar obviamente estructuradas sobre la base de un criterio de paridad de género, y así fue hecho. Es decir, igual hombres, igual mujeres, igual o puede haber, hombres, por ejemplo, se me ocurre, con alternancia. Pudiera haber 3 mujeres, 2 hombres. Así es. De hecho, así fue hecho las listas, ¿no? Con paridad de género. De hecho, así debe ser realizado para que luego pueda ser analizado por el Consejo Nacional Electoral, pues. Eso en un primer momento. Luego, en un segundo momento, con los resultados electorales y con la sesión inaugural, en la que lamentablemente sí es verdad, tenemos una presencia minoritaria de las mujeres en el Consejo Cantonal. Lamentablemente eso es así, tenemos solamente a 2 representantes de las mujeres, la concejal Flores y la concejal Peñalosa. Lamentablemente eso es así. Sin embargo, pensaría yo que en la sesión inaugural, como dispone pues el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, en este caso, la sesión inaugural tiene que designarse, nombrarse al vicealcalde como tal, pero se les mocionó y no obtuvieron la votación necesaria. Ahora, hay una ley que en orden de jerarquía viene más abajo de la Constitución y es precisamente el COTAD. En esta ley de ordenamiento territorial se habla de que, de ser posible, y en este caso, al haber concejales mujeres, debe elegirse basado en este principio de paridad. Así es. Se lo hizo. Así es. A ver, Juan Fernando, ahí la norma es amplia, es muy amplia. ¿En qué sentido? Es amplia porque nos habla de ser posible, y ese de ser posible da pauta a este tipo de situaciones. El de ser posible da pauta a que el órgano edilicio, el Consejo Cantonal, lo rellene.
de una manera discrecional. Eso no quiere decir de que tenga que vulnerar un derecho. Al contrario, tiene que dar todas las facilidades para que la paridad de género pueda ver la luz. ¿Se cumple con ese acápite que dice de ser posible cuando se las mociona? Porque hay que recordar que tanto Marisol Peñalosa como Paola Flores fueron mocionadas. Lo que pasó es que no obtuvieron ninguna de ellas los votos suficientes. No obtuvieron la votación, así es. Entonces, en ese sentido, ahí nos deja una duda. Y la duda es, ¿el Consejo Cantonal dio las facilidades para que una representante de las mujeres sea la vicealcalde? Esa es la duda, y sobre eso está en debate en la función judicial. Efectivamente, las concejales activaron una garantía jurisdiccional porque se sienten, y desde luego es legítimo, es totalmente legítimo. Activaron una garantía jurisdiccional, la acción de protección, en donde claramente va a disponer el acceso a esta garantía de que los órganos públicos tienen que favorecer todos los derechos y todos los principios que se derivan de estos, ¿no? Ahora bien, ahí desde el punto y desde el plano jurídico, yo pensaría que si bien es cierto la sentencia que ya se ha dado en este caso y falta de ser ya notificado al municipio, siento una base interesante, una base en la que un órgano de la función judicial está rellenando ese principio de ser posible y está favoreciendo a la participación de las mujeres. Yo creo que ese no es el problema de fondo, Juan Fernando. ¿Cuál es el problema de fondo y qué deberíamos tener especial atención los ciudadanos? La mayoría que quizás no conoce a profundidad el derecho y tras estos eventos del día viernes quizás no hayan pasado advertidos de este problema de fondo que usted dice. Yo creo que el problema de fondo, Juan Fernando, es la propia norma. ¿Por qué no atacar? ¿Por qué no pensar en que sea posible elegir ya a un alcalde, o una alcaldesa con un compañero o compañera de fórmula, para que sea la propia ciudadanía que elija al alcalde, a la alcaldesa, al vicealcalde o vicealcaldesa directamente ya en las elecciones? Tome en cuenta lo siguiente: el vicealcalde o la vicealcaldesa, en este caso, es un cargo de mucha confianza para el vicealcalde. Igual que un viceprefecto, viceprefecta, vicepresidenta, vicepresidente, ¿no? Exactamente. Entonces yo creería pertinente que para evitar este tipo de sinsabores, dada la amplitud de la norma y a veces hasta la ambigüedad de la norma, yo pensaría que sería muy interesante garantizar, ahí sí, la participación directamente en un proceso electoral con un compañero de fórmula. ¿Por qué no dar una solución efectiva en ese supuesto? Yo creo que eso es muy importante. Tal vez esta sentencia que ya se ha dado vendría a ser una suerte de, sí, un precedente interesante, importante, pero es una solución parche. ¿Por qué no pensar en algo estructural en la propia norma? De esta manera garantizar y afianzar mucho más la participación de las mujeres y sobre todo que ocupen cargos y dignidades altas en el Consejo Cantonal y en el municipio, ¿no? Doctor Ochoa, ¿este precedente ayudará o será pie para que otros consejos cantonales a nivel país, como es por ejemplo el Consejo Cantonal Metropolitano, cumpla con la norma, haga lo mismo, porque entendemos que allá tienen una situación bastante similar? A ver, la sentencia que se ha dado es un precedente interesante. Habrá que ver todavía, Juan Fernando, qué se viene. ¿Cuál es la cola de la resolución? Exactamente. A eso se refiere. Que se viene en los próximos días. Tome en cuenta que
las autoridades disponen de 3 días hábiles una vez notificada la sentencia para uno pedir ampliaciones y luego además activar los recursos, que en este caso es la apelación. Habrá que ver qué dispone, si es que el señor alcalde dispone que se recurra ante la Corte Provincial. Sin embargo, tome en cuenta lo siguiente, y ahí hay que estar atentos. Apelamos, si es que se intenta apelar la sentencia, pero esa decisión no suspende los efectos. O sea, tiene que ya pasarse elegirse a una vicealcalde. Exactamente. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales es clara al respecto. No se suspende los efectos. Entonces, en este caso, una vez notificado, el Consejo Cantonal está en la obligación de convocar a un Consejo Cantonal para la designación de la vicealcalde. Tome en cuenta eso, entonces la ciudadanía tiene que estar atenta ahí. Las garantías jurisdiccionales, especialmente la acción de protección, cuando se activan las apelaciones, es claro en decir, no tiene un efecto suspensivo. Es decir, que estaremos aún en vilo los cuencanos de no saber cómo terminará esta historia, porque puede ser que el día de mañana tengamos vicealcaldesa y de nuevo regresemos a tener un vicealcalde en caso de que se gane una apelación. Así es, Juan Fernando. Entonces yo creo que efectivamente si usted hace un análisis al respecto, va a darse cuenta que la ciudadanía está en una suerte de incertidumbre. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en este Consejo Cantonal? ¿Qué sucede? Falta un mayor diálogo al interior de sus miembros, de los señores concejales. Yo creo que eso es importante tomar en consideración y, como digo, es muy interesante que se pueda pensar ya en una suerte de reforma. ¿Quién sería el órgano encargado de realizar esta reforma para que no suceda más este tipo de hechos y que se obligue a que el votante decida por un binomio, así como sucede en otras dignidades, y que sea el votante el que elija quién estará en el puesto de vicealcalde o vicealcaldesa? Yo creo, Juan Fernando, que en este caso quienes puedan activar esta iniciativa de reforma podemos ser los ciudadanos como tal, apoyados en nuestros asambleístas. Para eso están precisamente en la asamblea. Los cuales puedan llevar al pleno de la asamblea, a las comisiones de la asamblea, este tipo de situaciones, este tipo de problemáticas. Yo creo que los conglomerados ciudadanos, femeninos, los ciudadanos, todos ellos, los que están en la lucha cotidiana de los derechos humanos, podrían muy bien activar e iniciar una iniciativa de reforma del COTAD en cuanto a la elección de las dignidades de la alcaldía como tal, ¿no? Doctor Ochoa, ¿qué sucede con lo actuado por el vicealcalde Pablo Burbano, el arquitecto Pablo Burbano? ¿Tiene la suerte de perder efecto las decisiones que él ha llevado a cabo, entre ellas en la representación ante la Cámara de la provincia cuando votó de manera contraria a la propuesta del prefecto Yacu Pérez? A ver, Juan Fernando, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque el señor arquitecto Pablo Burbano fue designado siguiendo ya un proceso parlamentario, un proceso legal, legítimo, porque fue elegido mediante la votación del Consejo Cantonal. En ese caso, goza de una suerte de legitimidad para actuar. Y en ese sentido, los actos que él ha generado gozan de la misma legitimidad, de la misma validez como tal. Después de todo, es actualmente el vicealcalde. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea legalmente reemplazado, ¿no? Es decir, que no se pierde el efecto de sus decisiones. Así es. Figúrese, si es que eso sucedería, estaríamos nosotros
en un estado total y absolutamente al margen de un esquema jurídico y obviamente violando un principio esencial, la seguridad jurídica, y eso no se puede permitir en un estado de derecho como el nuestro, ¿no? Un amigo oyente ha decidido participar, nos ha enviado incluso una captura de pantalla sobre el artículo del COTAD del cual sí hemos hecho referencia. El doctor Ochoa ha mencionado, solo recapitulando lo que se está analizando en esta mañana, que la norma y de la manera textual en que ha sido escrita genera una ambigüedad, es decir, que puede entenderse de una u otra forma. Lo cierto es que ambas concejales que hoy podrán y deberán debatirse para ocupar el segundo puesto en la administración municipal tuvieron la oportunidad de ser electas. Hay un hecho bastante curioso que hay que remarcar porque no se puede mirar sin este contexto. Ambas concejales participaron en esta elección y ninguna de ellas votó por su compañera, ninguna de ellas. Es decir, de que parece, y ojalá me esté equivocando, esto pueda terminar siendo un botín político. Cuidado, que los cuencanos lo que queremos es que se trabaje por la ciudad y no que se estén peleando por este cargo. Doctor, hemos hablado sobre las decisiones del vicealcalde, hemos hablado sobre si se vulneró o no se vulneró el derecho y cuáles serían los efectos de la decisión jurisdiccional que se conoció a través de sentencia el pasado viernes. ¿Qué tiempo más deberemos esperar los cuencanos para que este problema se selle? ¿Cuánto más pudiera alargarse? Porque esto es algo muy común en la justicia, que con impugnación tras impugnación pueda terminar siendo algo eterno, ¿o no es el caso de este tipo de acciones? A ver, Juan Fernando, hay de darse la posibilidad de que accedamos ante la Corte Provincial inmediatamente tiene que conocer este caso, ¿no? Sobre todo porque estamos también aquí velando por la institucionalidad. Los cuencanos necesitamos certidumbre, institucionalidad. No podemos estar aquí en un vaivén jurídico terrible, que cerca de cumplir los 100 días de la administración estemos pasando por este tipo de situaciones. Entonces yo pensaría que la Administración de Justicia debe propender a una rápida y diligente respuesta al respecto. Después de todo, es claro la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales de que una vez apelada esta decisión del juez constitucional, tenga y debe dar contestación en un máximo, estaríamos hablando de unos 16 días, ¿sí? De unos 10, alargando los términos al respecto, ¿no? Doctor Ochoa, no quiero dejar fuera de esta conversación quizás algo que lo omití desde un inicio, y es precisamente el momento en que se lo presenta. Pablo Burbano está en el cargo de vicealcalde ya varias semanas. Es decir, esta decisión no es de hace apenas unos días atrás. ¿Es oportuno haber presentado esta acción jurisdiccional pasado tanto tiempo después de esta designación? ¿No hay ningún problema? ¿En cualquier momento se lo puede hacer? Así es, Juan Fernando. Efectivamente, el tiempo en este caso no era ese límite como tal, ¿no? En este caso bastaba con la determinación, la comprobación de un derecho constitucional vulnerado. Y en este caso, la Defensoría del Pueblo, quien ha sido el ente público que se ha encargado de tutelar este patrocinio de las señoras concejalas, ha sabido graficar plenamente, pues, en la audiencia de que efectivamente estamos ante un derecho constitucional vulnerado, en el cual el criterio de paridad de género ha sido también pisoteado. Entonces, al respecto, el tiempo para accionar este mecanismo de protección llamado garantías, acción de protección, no tiene un límite como tal, en este caso, ¿no? Perfecto, le agradezco muchísimo, doctor Ochoa, por el análisis. Sin duda estaremos a la expectativa de que esto termine por resolverse, también conocer si se va a impugnar o no, dadas las declaraciones con las que arrancamos esta entrevista, y precisamente ir avanzando como ciudad.
Creo que lo que el doctor Guillermo Ochoa ha dicho en este mesa de análisis de esta mañana es valioso y rescatamos. Llamamos a las autoridades, en este caso de la Asamblea Nacional, por medio de los asambleístas que nos representan, a que piensen de una vez por todas en reformular la posibilidad de que la participación desde su origen venga y represente a ambos sexos, y que en mérito de la confianza se elija de manera directa y por los votantes tanto alcalde como vicealcalde, o en sus defectos alcaldesa y vicealcalde, o las combinaciones que puedan darse a la fórmula. Muchísimas gracias, doctor Ochoa. Un gusto, Juan Fernando. El doctor Guillermo Ochoa es experto en Derecho Público, además docente de la Universidad de la SUAY, nos ha acompañado aquí en la hora clave. De regreso tenemos más información, estaremos tocando sin duda también otro tema polémico, las declaraciones que el día de ayer se hicieron públicas del secretario de la Presidencia en la Secretaría, valga la redundancia, Anticorrupción, Iván Granda, sobre el uso y quizás mal uso de los bienes públicos.